En sus rostros aparecieron expresiones de alivio y alegría. Los 4 elegidos se volvieron para intercambiar abrazos con los que iban a ser abandonados. Un bebé envuelto en telas fue pasado desde atrás a una de las mujeres de delante. Leia oyó que alguien decía: «Melisma, si encuentras a Droma, dile que estamos aquí». Leia se sobresaltó y buscó a quien había dicho ese nombre, pero no había tiempo para interrogarlo. Los soldados ya retrocedían hacia la rampa, llevándosela con ellos. «Esperad», dijo, parándose de pronto y negándose a moverse. «Skidder, ¿dónde está Skidder? ¿Está ya a bordo?». Se inclinó hacia adelante para mirar por la devastada zona del aterrizaje y lo vio corriendo hacia la nave, arrastrando tras él a una hembra humana y cargando con un niño de pelo largo en la mano izquierda. La imagen hizo pensar en Leia. Puede que Skidder sí hubiera cambiado. «Asegúrense de que suben a bordo», ordenó el oficial a cargo, haciendo una pausa cuando una coralita lanzó un proyectil que impactó a solo unos metros de la rampa. «Y me da igual si debe meterlos con calzador». Capítulo 2. La muerte persiguió a la lanzadera hasta el confín del espacio, escupiendo fuego desde abajo, aguijoneándola con misiles lanzando desde cazas, aferrándose a ella con los Dobbin basal de las naves bélicas ancladas al abrigo de Guindine. La escolta de ala X tuvo que abrirse camino entre enjambres de coralitas para acabar con una fragata, sacrificando 5 pilotos en su intento de poner a salvo a los evacuados. Leia iba sentada en la abarrotada carlinga, contemplando el curso de la batalla y preguntándose si conseguirían llegar a tiempo al transporte. Una nave que había despegado antes del alba no había tenido tanta suerte y su ovalada forma se movía ahora a la deriva bajo la dorada luz del sol, con el casco perforado por varios sitios y expulsando al espacio atmósfera y escombros. Mirase donde mirase Leia, había naves de Yuuzhan Vong y naves de la República persiguiéndose con láseres y misiles, mientras las naves de desembarco enemigas descendían en rumbo oblicuo, proyectando extensiones semejantes a alas con los amortiguadores de coral enrojecidos por el calor. Los refuerzos mencionados por el comandante Llanka estaban algo apartados del planeta. 2 de las naves tenían cascos cuya forma recordaba tiendas de campaña construidas con algún material diáfano del que sobresalía una docena o más de extensiones quebradas, como dendridas de un nido de insecto. La tercera apenas era un racimo de burbujas unidas o de sacos de huevos esperando a eclosionar. En la cabina de pasajeros de la lanzadera, los refugiados de Guindine conversaban en voz baja o rezaban en alto a sus dioses. Del grupo brotaba el miedo en oleadas que golpeaban la nariz de Leia. Iban moviéndose entre ellos cuando un escalofrío familiar recorrió la nave. La mujer reconoció con alivio el rayo tractor que acababa de capturarlos. Momentos después, la lanzadora era transportada con suavidad, casi amorosamente, al hangar de transporte, pero incluso allí les persiguió la muerte. Cuando lo abordaban una pareja de coralitas que se las había arreglado para engañar de algún modo al escudo de energía del transporte, entró en el hangar en un rumbo suicida, resbaló por la cubierta y explotó contra una pared blindada que se alzó en su camino justo a tiempo. Varios refugiados y miembros de la tripulación murieron en el impacto y otros tantos quedaron heridos. 2 de las doncellas de Leia que se habían quedado a bordo corrieron hacia ella cuando ésta se levantó de la cubierta salpicada de coral. Les dejó muy claro lo que pensaba de sus intentos de peinarla y apartarle el pelo del rostro.
¿Os preocupáis por mi peinado?, repuso fulminándolas con la mirada, cuando hay gente que precisa atención médica. Pero su mejilla, dijo una de las mujeres, dolida. Se había olvidado de la herida de metralla. Su mano repitió los movimientos que realizó antes, recorriendo con la yema de los dedos cubierta con las piernas cruzadas. Perdonad. Permitió en silencio que le curaran la herida, consciente de pronto de lo cansada que estaba. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí, dijo cuando C-3PO y Olmec se acercaron a ella. Fue hace 157 horas y 6 minutos, señora, informó C-3PO. Tiempo estándar, por supuesto, pero si lo prefiere, puedo expresar la duración empleando otras divisiones temporales, en cuyo caso, ahora no, 3PO, dijo Leia débilmente. De hecho, igual que deberías tomar un baño de aceite antes de que se te congelen las partes móviles. Oh, gracias, señora Leia. Empezaba a temer que no volviera a oír esas palabras. ¿Y tú?, dijo Leia mirando a Olmec. Procura limpiarte esa sangre de Yuzhan-Vong de la barbilla. El Noghri murmuró algo truculento, asintió cortésmente y se alejó con C-3PO. 57 horas, pensó Leia. La verdad era que no había dormido bien desde que Han se marchó de Coruscant, casi un mes antes. No pasaba un día sin preguntarse qué podía estar haciendo, aunque debía de estar buscando a Roa, su antiguo mentor, capturado por los Yuzhan-Vong durante un ataque a la estación orbital Rueda del Jubileo, en Orbel Mantel, junto a varios miembros del disperso clan de su nuevo compañero Rin. ¿Sería posible que el Droma mencionado en Guindine fuera el mismo con el que estaba Han? De vez en cuando le llegaba algún informe diciendo que el halcón milenario había sido visto en este o aquel sistema, pero Han todavía no la había llamado personalmente. No era el mismo desde la muerte de Chihuahua, pero nada ni nadie había sido lo mismo, y más habiendo muerto al principio de la invasión Yuzhan-Vong y por culpa de ellos. Era lógico que la muerte de Chewie afectase a Han más que a nadie, pero hasta a Leia le había sorprendido el rumbo que habían tomado sus actos o al que le había empujado la pena. El Han alegre y despreocupado de antes estaba ahora dominado por una furia taciturna. Anakin había sido la primera víctima de la rabia de su padre y después todas las personas cercanas a él. Los expertos hablan de las etapas de la pena como si la gente pasase por ellas de forma ordenada y rutinaria, pero las etapas en Han estaban mezcladas. Ira, negación, desesperación, sin un atisbo de resignación y mucho menos de aceptación. Esa incapacidad para progresar era lo que más preocupaba a Leia. Aunque él sería el primero en negarlo a voz en grito, su pena había provocado cierta involución, un retroceso al Han del pasado, al solitario que ocultaba sus sentimientos manteniendo tal distancia, que afirmaba no importarle nadie salvo él mismo, que dejaba que la excitación sustituyera a los sentimientos. Leia se temió lo peor cuando Droma, otro aventurero, entró en la órbita de Han, pero se había animado al conocer al Ring, aunque solo fuese de forma superficial. Aunque no podía sustituir a Chewie, como podía nadie. Droma ofrecía al menos la posibilidad de una nueva relación para Han, y si Han llegaba a aceptarla, podría volver a aceptar sus demás relaciones personales. Solo el tiempo diría lo que Han pensaba con su matrimonio con los Yuzhan-Vong y con el destino de la República. Leia se apartó de sus ayudantes llevando una tira de picajosa, sin tocarne, en la mejilla y se dirigió hacia la bodega de los pasajeros, donde ya habían muchos refugiados apropiándose de las zonas de cubierta. Pese a la batalla que se libraba alrededor del transporte, prevalecía en el lugar un ambiente de animosa y aliviada charla. Leia localizó al representante de la Nueva República en Guindine y se dirigió a él.
El hombre de distinguida postura se sentaba apoyando la cabeza en las manos. Prometí sacarlos a todos, dijo a Leia con tono destrozado. Les he fallado, negó con la cabeza. Les he fallado. Leia le acarició el hombro con gesto de consuelo. A usted le concedieron la medalla de honor en la batalla de Kashyyyk. Tiene una mención por servicio ejemplar durante la crisis tibetana. Fue miembro del Consejo Asesor del Senado para el Jefe de Estado. Leia se interrumpió y sonrió. Resérvese las recriminaciones para los Yuzhanbon. Han hecho usted más de lo que nadie creía posible. Siguió avanzando, escuchando retazos de conversación, la mayoría referidos a un futuro incierto, a rumores sobre el horror de los campos de refugiados o a críticas del gobierno y el ejército de Nueva República. Le alegró ver que los Rin habían encontrado sitio para ellos, hasta que notó que los habían relegado a un rincón oscuro de la bodega y que nadie de ninguna especie se dignaba sentarse a 1 metro de ellos. Leia se vio obligada a tomar una ruta sinuosa para llegar hasta ellos, atravesando y rodeando a algunos grupos familiares. Se dirigió a la hembra Rin que sostenía al niño. Cuando estabais abordando oí a alguien que mencionaba el nombre de Droma. ¿Es un nombre muy corriente en vuestra especie? Lo pregunto porque resulta que conozco a un Rin que se llama así. Es mi sobrino, respondió el único macho del grupo. No lo vemos desde que los Yuzhanbok atacaron Or-Mantel. La hermana de Droma estaba entre los que decidieron quedarse en Guindine. Hizo un gesto hacia el bebé. El niño es suyo. «Oh, no», dijo Leia, sobre todo para sus adentros. Respiró hondo y se irguió. «Sé dónde está su sobrino». «¿Entonces está a salvo?» «En cierto modo, está con mi marido. Os buscan a vosotros». «Ah, qué ironía», dijo el macho, «y ahora nos vemos aún más divididos. Intentaré contactar con mi marido en cuanto lleguemos a Raltir». «Gracias, princesa Leia», dijo la llamada Melisma, pillándola por sorpresa. «Embajadora», la corrigió. Todos ellos sonrieron. «Para los Rin», dijo el macho, «usted siempre será una princesa». El comentario la animó a la vez que le provocó un escalofrío. Los Rin no habrían estado en Guindine sin antes ella no lo hubiera reubicado desde Bilbringi. ¿Y qué sería de los 6 que habéis visto obligada a dejar atrás para afrontar el encarcelamiento o la muerte? ¿Qué sería de ella a los ojos de la hermana de Droma, princesa o desertora? El halago había sonado sincero, pero también podría haber sido irónico. Leia se dirigía al puente cuando sonó la alarma general en el transporte. Cuando llegó al centro de mando, la nave ya se agitaba por el impacto de las explosiones, que ponían a prueba el temple de los escudos. «Embajadora Organa Solo», le dijo el comandante Yanka desde su silla giratoria, mientras violentos fogonazos se desataban al otro lado de los curvados miradores. «Me alegra verla de nuevo. Tengo entendido que fue usted la última en abordar la nave de evacuación». «¿En qué situación estamos?», preguntó ella, ignorando el sarcasmo. «Yo la clasificaría como desesperada al borde de lo irremediable. Aparte de eso, estamos en muy buen estado». «¿Tenemos capacidad de asalto?». «Los ordenadores están trazando las coordenadas», dijo el navegador desde su consola. «Vienen coralitas», añadió otro oficial. Leia miró a la pantalla localizadora de objetivos que mostraba 20 o más puntas de flecha acercándose a la nave. Se volvió para mirar a Guindine y pensó nuevamente en los miles de seres que se había visto obligada a abandonar a su destino. Entonces se dio cuenta de que no había visto a Bur Skider ni en la lanzadera ni durante el paseo por el transporte. Estaba a punto de llamarlo por el comunicador cuando vio entrar en el puente al oficial de la nave de evacuación. Recordaba a Skider y las órdenes de Leia.
Cuando me dijo que procurase que subieran a bordo, creí que se refería a la madre y a la niña, no a su rescatador. Miró a Leia con docilidad. Le ruego me disculpe, embajadora, pero él no tenía el menor interés por subir a bordo. ¿Quién era? Alguien que cree que puede salvar solo a la galaxia, murmuró Leia. En Guindine las explosiones empezaban a florecer a lo largo de la línea de sombra y por todo su lado oscuro. El astillero orbital del planeta se desintegró lentamente, como una mota flamígera en el cielo. Leia sintió mareos ante esa imagen y tuvo que apoyarse en un mamparo. En vez de agitar recuerdos pasados, las explosiones le provocaban turbadoras visiones de algún acontecimiento venidero. Del ordenador de navegación brotó una voz. «Coordenadas de hiperespacio trazadas e insertadas», anunció el navegante. La nave se estremeció, la luz de las estrellas se alargó, como si el pasado hiciera un intento desesperado por aplazar el futuro, y el transporte saltó. Wurt Skidder se agazapaba en las sombras del humeante edificio de la embajada, contemplando cómo el último transporte de tropas se elevaba hacia el encapotado cielo. Miles de soldados indígenas de Guindine se habían replegado al complejo por la esperanza de ser evacuados por los efectivos de la República, pero se habían llevado a muy pocos, y muchos de los que consiguieron irse eran oficiales con conexiones políticas con Coruscant y otros mundos del núcleo. Aún se luchaba en la ciudad, pero la mayoría de las tropas de infantería, al darse cuenta de sus esperanzas de salvación, se habían ido con la última nave, tiraban los láseres de repetición y se desprendían de los uniformes, creyendo que los Guzmán Bone se portarían mejor con los no combatientes, lo cual demostraba lo lentamente que llegaban las noticias a los mundos remotos, pensó Skidder con pesar. El enemigo no hacía distinciones a la hora de sacrificar cautivos a sus dioses. De hecho, en algunos casos, un informe o la evidencia de un espíritu combativo podía significar la diferencia entre la piadosa muerte rápida que ofrecían a los que estaban a la altura de sus ideales guerreros y la muerte lenta que reservaban para los que capturaban. Había oído historias sobre cautivos que habían sido desmembrados y biseccionados, y de cargamentos de prisioneros arrojados al corazón de una estrella en un sacrificio para garantizarse así la victoria. Como si necesitaran alguna ayuda. Las bolsas de gas, esas abominaciones que respiraban fuego y habían quemado los bosques de Guindine, convirtiendo lagos en hirvientes calderos, se agrupaban en el lindero oriental de la capital. Los proyectiles incendiarios no habrían conseguido hacer tanto daño por sí solos. Las unidades de infantería Yuhanbog y los guerreros Chakrak de aspecto reptilesco se desplazaban detrás de los respiradores de fuego para acabar con los focos de resistencia y hacer una limpieza general. El cielo se había iluminado ligeramente con el día, pero la poca luz que se filtraba entre el humo y las nubes era bloqueada por las naves de desembarco. Sobre los terrenos de la embajada flotaba una de ellas, una especie de tienda de campaña erizada de palos retorcidos. Skidder cambió de posición para ver mejor la nave, cuando su casco en forma de tienda se abrió de pronto, saltando una docena o más de enormes formas redondas y erizadas que cayeron directamente al suelo. Skidder no se dio cuenta de que eran seres vivos hasta que vio los ojos bioluminiscentes, las antenas que se agitaban y los cientos de pares de patas que brotaron a lo largo de sus cuerpos segmentados. Observó a las criaturas con asombro, nada contenido. Tenían la capacidad de desplazarse adelante y atrás, además de a los dos lados, cosa que empezaron a hacer de inmediato, formando un círculo vivo alrededor de la embajada y desplazándose lentamente hacia el interior, con la intención de empujar a todo el mundo hacia el centro.
La mera visión de las criaturas bastaba para despertar el miedo en el corazón del hombre más valiente, pero Skidder tenía la fuerza de su lado y no se amilanó. Por grandes que fueran las criaturas, él no carecía de las habilidades propias y podría escapar de ellas en cuanto lo deseara. Y luego le sería muy sencillo ocultarse de los Yuuzhanbong para dirigirse al campo, lejos de la devastación y vivir de la tierra, tal y como hicieron muchos de los residentes de Guindine cuando se corrió la voz del inminente ataque. Pero Bur Skidder no era un saqueador, y mucho menos un desertor. Que hubieran tan pocos supervivientes capaces de hablar en su experiencia como cautivo de los Yuuzhanbong hacía imperativo que alguien fuera capturado, alguien más interesado en ganar la guerra que en comprender al enemigo, cosa que intentó hacer el senador Kaamasi Alegos Akla, que acabó despedazado por sus esfuerzos. Dani Ke, una científica de Excal capturada al poco de llegar a los Yuuzhanbong al mundo helado del Kesla 4, le había hablado de los últimos días de otro cautivo. Miko Reglia, amigo de Skidder y compañero Jedi, que le había contado las torturas psicológicas que los Yuuzhanbong y sus tentaculado Jan Moss, el llamado coordinador bélico, habían infligido en el tranquilo y modesto Miko para poder doblegarlo, además de cómo murió al intentar escapar con ella. La venganza iba contra el código Jedi, o al menos contra el código que enseñaba el maestro Skywalker. Según él, la venganza era un camino al lado oscuro, pero otros caballeros Jedi, a los que Skidder juzgaba tan poderosos como Skywalker, discutían las enseñanzas del maestro. Tal era el caso, por ejemplo, del maestro Jedi Kyp Turron. Ante la invasión que se avecinaba, hasta en Yavin 4 se habían susurrado que hay momentos en los que la oscuridad debe combatirse con oscuridad, y los Yuuzhanbong eran la maldad más oscura que se había visto desde el emperador Palpatine. Skidder era lo bastante listo como para admitir que estaba motivado en parte por el deseo de mostrar a Skywalker y a sus compañeros que no era un niño imprudente, sino un caballero Jedi al estilo antiguo, dispuesto a arriesgar la vida, a sacrificarse si es preciso, por el bien de una causa. Se alzó de entre las sombras. Las enormes criaturas insectoides caídas de la nave habían conseguido dirigir a todo el mundo hacia el centro. Algunas de ellas empezaban a enrollarse, formando corrales para sus cautivos, empleando sus numerosas patas para impedir que nadie escapase trepando por ellas. Skidder tiró del sable láser que se había fabricado para sustituir el perdido Enitor, junto con todo lo que pudiera identificarlo como caballero Jedi. Entonces eligió su momento, cuando una de las criaturas se acercó a él, empujando ante ella una veintena de seres. Skidder corrió hacia adelante, infiltrándose en el grupo que huía antes de que la criatura consiguiera formar un círculo completo con su cuerpo, para desconcierto del grupo de Ring en el que acabó. Cuando la criatura de bioingeniería unió la cabeza a su cola, Skidder se vio cara a cara ante una hembra Ring con el terror reflejado en sus ojos oblicuos. Él le recogió la mano de largos dedos. «Ánimo», le dijo en básico, «ha llegado ayuda». Capítulo 3. «Funciona mejor que nunca», dijo Han, exultante, mientras el halcón milenario, recién pintado de negro, dejaba atrás un pequeño mundo de bosques verdes y púrpura. «Una simple mano de pintura y ya te sientes invulnerable», dijo Droma, frunciendo el ceño. «¿Quién lo hubiera imaginado?» Próxima parada, Isildur. Han hizo algunos ajustes a los motores del halcón. Alguien lo describió una vez como el origen de todos los vientos que soplan por la galaxia, pero
Pero crees que solo estaban siendo amables, completó Droma. Han contempló a Ring, absurdamente pequeño en la gigantesca silla que había pertenecido a Chewbacca. ¿No te he advertido que no hagas eso? Bueno, de todas formas, deja de preocuparte. He estado en Silur más veces de las que puedo recordar, y deja que te diga que esquivar cruceros imperiales era mucho más difícil que esquivar las naves de combate Yuuzhan-Vong. Han Solo ha estado en Silur, puntualizó Droma, cada vez más nervioso. A menos que pienses revelar tu verdadera identidad, solo eres otro desaliñado viajero espacial con una nave recién pintada y ganas de morir. Han frunció el ceño mientras acariciaba la barba gris que le crecía en la mandíbula e intentaba vislumbrar su reflejo en el panel de transpariacero más cercano. Deja de preocuparte, lo imitó Droma. Tu barba tiene buen aspecto, pero no impedirá que despertemos sospechas cuando empecemos a preguntar por las naves de prisionero Yuuzhan-Vong. Quizá no, pero Slur merece el riesgo. Puede que los Wikwais no sean los tipos más amables de la galaxia, pero son realmente buenos pegando la oreja al suelo. Y si hay alguien que sabe por dónde debemos empezar a buscar a Roa o a tus compañeros de clan, son ellos. Droma se retorció nerviosamente el bigote. Espero que tu nivel de feromonas sea alto. Solo se comunican así con los de su propia especie, respondió Han, haciendo un gesto de rechazo con la mano. Siempre me he entendido con ellos en básico. Me gustaría ver cómo te adelantas a lo que hayan y vayan a decir los Wikwai. Olfatear, ¿eh? Lo que vayan a olfatear los Wikwai. Han apoyó la lengua en su mejilla, asintiendo con la cabeza, y manipuló varios interruptores en el ordenador de navegación. Quizá tengamos suerte en Slur y nos topemos con una tormenta de arena, dijo de manera casual. ¿Para disimular mejor la nave? No, gruñó él, para comprobar cuánta arena se necesita para tapar esa máquina de movimiento perpetuo que llamas boca. Droma hizo una mueca y suspiró con resignación. Supongo que no me gusta la idea de aventurarme tan cerca del espacio Hutt, con o sin Yuuzhan-Vong de por medio. Los Hutt y los Rin nunca nos hemos llevado bien. Esclavizaron a muchos de los nuestros para que entretuvieran a una u otra corte. Algunos de mis antepasados fueron elegidos para pronosticar el futuro a un Hutt de Silihilkik. Cuando algunos acontecimientos predichos no se cumplían, los Hutt mandaban matar a un Rin o lo echaban a las bestias de la corte. Era de esperar, dijo Han, pero tienes mi palabra de que ningún Hutt nos impedirá localizar a tus compañeros de clan. Conseguiremos reunir a toda la familia. Y después podremos empezar con la tuya, masculló Droma. Han le lanzó una mirada furiosa. ¿Me explicas eso? Que podríamos empezar por Leia y tú, aclaró Droma. Si no fuera por mi culpa, ahora estarías con ella. Solo espero que algún día ella pueda perdonarme. Tú no tienes nada que ver con lo que se interpone entre nosotros, dijo Han, apretando los labios. Diablos, ni siquiera tiene que ver con Leia y conmigo, sino conmigo y... Hizo un ademán con la mano, abarcando las estrellas que podían verse más allá de la ventanilla. ¿Y eso? Droma calló unos segundos antes de proseguir. Ni siquiera los amigos están a salvo del destino, Han. No me hables del destino, cortó Han. Nada está prefijado, ni lo que le ocurrirá a esas estrellas, y mucho menos lo que nos ocurrirá a nosotros. Señaló a las estrellas. Ellas son las que determinan mi destino. Y aún así terminas metido en situaciones que no has buscado. Como viajar contigo, por ejemplo. Droma frunció el ceño. He perdido de forma trágica a muchos amigos y seres amados, y he intentado hacer exactamente lo mismo que estás haciendo tú. ¿Y qué estoy haciendo?
intentando escapar de la tragedia corriendo más que ella, viviendo al límite aunque eso te haga correr riesgo, enterrando el dolor de tu corazón bajo toda la ira que puedas acumular sin ver que así entierras el amor y la compasión de la misma tumba. Vivimos por y para el amor, Han. Sin él nada vale la pena. Han pensó en Leia evacuando Guindine, en Jaina volando con el escuadrón pícaro, en Anakin y Yacen, donde quieran que estuvieran los Jedi. Cuando pensó durante una fracción de segundo dónde estaría el de no ser por todos ellos, las recriminaciones y los reproches que le hizo desde la muerte de Chewie lo taladraron como una descarga de láseres. Si le sucediera algo, pensó, sintiendo que un enorme agujero negro se abría bajo él, minando todo aquello en lo que creía. Solo consiguió dejar a un lado aquellos pensamientos realizando un gran esfuerzo. Me las arreglé sin amor durante muchos años, Droma. El amor tiene la culpa de que todo vaya cuesta abajo. Es como ser absorbido por un pozo de gravedad o ser atrapado por un rayo tractor. Si te acercas demasiado, no se puede escapar de él. Droma sintió con la cabeza, como si comprendiera sus palabras. Entonces, para empezar, tu error fue hacerte amigo de Chihuahua. Hubiera sido mejor mantenerte a distancia. Así no estarías sufriendo ahora. Ser su amigo no fue un error, dijo Han secamente. Pero si hubieras mantenido la guardia alta todos estos años, nunca habrías llegado a ser amigos tan íntimos. Vale, acepté el riesgo, pero eso fue entonces. Permíteme que te sugiera un error alternativo. No viste venir su muerte y ahora estás furioso por dejar que te sorprendiera con la guardia baja. En eso tienes razón. Tenía que haber estado alerta. Entonces supongamos que hiciste todo cuanto podías y aún así fallaste. ¿Sufrirías como sufres ahora o estarías lo bastante satisfecho como para no echarlo de menos? Claro que lo echaría de menos. Entonces, ¿con quién estás enfadado? ¿Contigo por todo lo que no hiciste o con el destino por haberse reído de ti? A Han le costó tragar saliva. Lo único que sé es que no volveré a cometer ese error. Pienso estar preparado para todo lo que me depare el destino. ¿Y si vuelves a fallar? No fallaré.